Hoy, domingo 20 de diciembre del 2020, nuestro tema: Abraham, el padre de la fe, y tú, su hijo, por tu fe. En Dios, por supuesto. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, te bendecimos y te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Por causa tuya, hoy tenemos fe en ti. Y tu palabra dice en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Necesitamos arraigar más esa confianza, esa fe, esa seguridad, estar arraigados en tu corazón, hoy más que nunca, y podernos alimentar de tu verdad y tomar los ejemplos de estos grandes hombres, y en este caso de Abraham, el padre de la fe, se constituyó tu amigo por esa confianza absoluta, por la obediencia hacia lo que tú le mandaste que hiciera. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Una amistad maravillosa y linda, obedecer al amigo grande, fiel, poderoso y benigno a favor de cada uno de nosotros. Gracias, porque hoy, Señor, queremos que esa verdad escritural de que los hombres de fe heredan las bendiciones tuyas, las reciben. Sin fe es imposible agradarte, pero con fe, con confianza, te agradamos, Padre, por la bendición de Cristo Jesús en nuestro corazón, por la presencia de tu Espíritu Santo y por el conocimiento de tu palabra. Hemos orado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que nuestro tema: Abraham, el padre de la fe, y tú, su hijo, por tu fe en Dios. Veamos qué significa fe: creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, en este caso Dios, que generalmente implica seguimiento de un conjunto de principios religiosos. Alguien dijo que religión es un culto interno dirigido a una deidad. Aquí hablamos de nuestra fe cristiana, de esos principios. ¿Y qué es un principio? Un valor innegociable. Tú no vas a negociar la honestidad. Tú no vas a negociar la fidelidad. También tiene que ver con normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Se dice tener fe. ¿Y qué es? Una virtud teológica del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina estipulada por la iglesia. Cuando hablamos que cuál es nuestra fe es que aceptamos que esta palabra es inspirada por Dios, que Jesucristo se hizo carne para entregar todo su ser físico, carne y sangre, para traernos salvación y libertad del pecado. Que Él ascendió al cielo, que está sentado a la derecha de Dios Padre, que vuelve por nosotros. Podemos decir que esa es nuestra regla de fe. Sin embargo, también esa fe que tiene que ver con confiar en todas aquellas cosas que necesitamos ver día tras día y que solamente en el Señor es posible. Fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Es esa convicción, esa seguridad que tenemos del otro, es saber que lo que nos dice es verdad. La palabra del Señor dice que Jesucristo se admiró de la incredulidad de su pueblo, de los suyos. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, no le creyeron, no confiaron en Él, no aceptaron que Él era hijo de Dios. Cuando Él dijo que era hijo de Dios, lo juzgaron, lo condenaron, y por causa de esto lo llevaron a la cruz, porque decían que Él estaba blasfemando, injuriando, igualándose a ser Dios. De hecho, la palabra del Señor dice que Jesucristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, el que tiene fe confía en el otro, confía en Dios, confía en sí mismo. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. Fe es también un documento que certifica la verdad de algo y que solo puede ser emitido por un funcionario público debidamente autorizado. Entonces, que alguien da fe de que esta persona es soltera, que no es casada.
fe de vida. Y todas estas maneras de evidenciar y de creer que así es. La firma de un documento por un funcionario público nos certifica que lo que está ahí es veraz. Veamos fe en el cristianismo. En la fe se cimenta la creencia en la revelación de Dios propuesta por la iglesia cristiana. Por medio de la fe la persona logra creer en la verdad revelada. Esta es la verdad revelada. En Jesús, en el Mesías, en el enviado, en el Hijo de Dios, que infunde sentimientos de esperanza y caridad. Se entiende también que la fe es un don que nos ha dado el Señor. Por eso en la oración decía que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nos inspira a tener fe, a creer lo que Él dice, que Él nos da paz, que Él nos da salud, que Él nos provee, que Él nos defiende, que Él nos levanta y que al creernos pequeños Él nos agiganta, que diga el débil fuerte soy. Es la palabra de Dios que me lleva a confesarla, así como todos los que han estudiado una profesión. Creemos que lo que nos enseñaron era lo que necesitamos para poder ejercer esa profesión. Y eso es fe, eso es confianza. Creerle al docente que está dando la clase. Esto implica que la fe en el cristianismo no se limita apenas a aceptar por válida la doctrina, lo que ya les decía anteriormente, la Biblia, inspiración de Dios, escrita por hombres guiados por el Señor, el hecho de la segunda venida de Jesucristo, sino que también vivimos de acuerdo a estas enseñanzas y a estas formas como el Señor nos expresa en su palabra. Lo que no queremos que nos hagan, no se lo hagamos ¿a qué? A los demás. La fe es definida en el Nuevo Testamento como la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Esto lo encontramos en Hebreos 11:1. Esta es otra versión, pero dice ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer en esa omnipotencia de Dios, que quiere decir que todo lo puede, en esa omnisciencia, que todo lo sabe, y en esa omnipresencia, que se halla lugar en todo sitio, disculpa, se halla en todo sitio el Señor, Él se halla presente en todo lugar, y Él está en ti y está en mí, y es creer en esa palabra, transmitida por el Señor Jesucristo. También vemos que en el Antiguo Testamento hay unas expresiones que nos inspiran a tener fe. Dice Isaías 28:16, por eso así habla el Señor, miren que yo pongo una piedra en Sión, una piedra a toda prueba, una piedra angular, escogida, bien cimentada. El que tenga fe en esa piedra no vacilará. Y esa piedra angular es Jesucristo. Es figurada a esa piedra que quedó allí en la cúspide del templo, en la parte alta. Se dice que armaron el templo con piedras como armaron rompecabezas. Y la piedra que se desechó, que no se creía que iba a ser utilizada para el templo, la que se le dio un puntapié, llegó a ser esa piedra principal del ángulo y quedó allí arriba. Dice acá la piedra que angular, hablando de Jesucristo. Salmo 93:5. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Nuestra confianza. Proverbios 3:3-4 dice, que nunca te abandonen la buena fe y la lealtad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y encontrarás favor y aprobación a los ojos de Dios y de los hombres. Cuando una persona está llena de fe, es optimista, es echada para adelante, es emprendedora, es gratificante escuchar a esta persona que dice, no, vamos para arriba, vamos para el cielo, vamos para el frente. Aprovechemos el día a día. Con todo esto que está pasando, con esa inseguridad de la pandemia, todos estamos expuestos. Pero una persona de fe dice, para vida o para muerte estoy en las manos de Dios, pero voy a vivir el hoy. Y voy a pensar como si viviera
30 años más y me voy a proyectar. Y si no los vivo, al menos morí con la convicción de que podría haber llegado a vivir esos 30 años. En el pasaje de Hebreos 11 dice que hubo quienes se quedaron esperando la venida del Señor Jesucristo en la condición de hombre, de humano, y saludaron, y besaron, y confesaron que Jesús viene, y yo lo voy a ver, y se murieron diciendo eso. Pero esa fe fue galardonada por el Señor. Y de hecho, en el tiempo final, cuando vengan las premiaciones, se les va a reconocer de que murieron en esa fe, en esa esperanza, en ese amor hacia Dios. En el Nuevo Testamento, en Mateo 8:26 dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Increpó quiere decir que reprendió. Estaban allí en peligro los discípulos. Y el Señor dijo: ¿por qué tienen poca fe? Es la confianza en que Él es el que nos salva, Él es el que nos liberta, Él es el que controla los desórdenes de la naturaleza, como hablamos el domingo pasado acerca de la diversidad de milagros. Al ver la fe de esos hombres, Jesús le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2. Y aquí está hablando de unos hombres que llevaron en una camilla a un paralítico y lo descendieron por un techo que abrieron y lo bajaron a donde Jesús estaba con un grupo de personas. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, de los hombres que llevaron al paralítico, y también de este hombre que dijo: bueno, yo acepto que me lleven, Él le dijo: tus pecados te son perdonados. No solamente te voy a sanar de la parálisis física, te voy a sanar de la parálisis espiritual, para que camines integralmente, con esa fe que te va a traer paz, bendición, amor y toda la prosperidad que tú necesitas. Vas a caminar con tus pies firmes, vas a estar saludable por siempre, pero siempre tomadito de la mano de Dios, dándole la gloria a Dios por el favor recibido. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer fue curada. Mateo 9:22. Aquí encontramos otro milagro cuando el Señor Jesús sanó a la mujer que había padecido por 12 años flujo de sangre. Y ella dijo: si tan solo tocare el borde del manto de Jesús, seré sana. Y fue sana y salva. Sana físicamente y libre. Seré sana y salva, seré libre. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, te ha sanado. En Génesis 12, del 1 al 9, como estamos hablando acerca de Abraham, el padre de la fe, y tú, su hijo, por tu fe en Dios. Génesis 12, del 1 al 9 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y Sara era de unos 65 años. Había una diferencia de 10 años entre ellos. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer. Bueno, anteriormente él se llamaba era Abraham y ella se llamaba Sarai. Más adelante el Señor le cambió el nombre a Sarai, le puso Sara, que significa princesa, y Abraham le puso Abraham, padre de multitudes. Abraham, padre enaltecido, pero Abraham, padre de multitudes. Y él había llevado a su sobrino Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham. Pues aquí se sigue leyendo Abraham porque no se le había cambiado todavía el nombre. Más adelante el Señor le cambia el nombre. Y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Bueno, yo dije aquí Jai porque en sí no es Jai, sino Ai.
es H-A-I, Ai, al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces vemos cómo este hombre era temeroso de Dios, era un hombre que buscaba de Dios, un hombre que escuchó la voz de Dios allí en Ur de los Caldeos en Babilonia. Y él se fue haciendo un recorrido así, de media luna, que se llama la media luna fértil, porque por ahí había vegetación, plantíos, comida, animales, pero si se iba así derecho, era desierto y podría haberse muerto en el desierto con tanto tiempo de recorrido. Un hombre que se fue a un lugar desconocido, pero que él aceptó el llamado del Señor y que el Señor le dijo: de ti haré una gran nación y te daré un hijo y de él saldrán tanta gente que serán como las estrellas del cielo incontables y como los gránulos de la arena del mar. Y encontramos un pasaje paralelo en Hebreos 11 del 8 al 12. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, salió sin saber para dónde iba. Simplemente le creyó a Dios. Una fe ciega, una fe que se dejó conducir por el lazarillo, y en este caso el lazarillo es el Señor. Se toma lazarillo aquel que conduce a los invidentes. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Recordamos que fe también tiene que ver con fidelidad, y Dios tiene fe en sí mismo para saber que las cosas que Él dice se van a dar y se dan. La palabra expresada: sea la luz, y la luz fue hecha. Sean las tinieblas a un lado y la luz a otro, para que haya día y noche, y así sucedió. Hágase las plantas, fórmese los animales. Eso lo expresa el Señor en esa confianza de que se hace real. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Y quién es este casi ya como muerto? Abraham. Ahora sí vemos aquí Abraham en Hebreos, en el pasaje que les acabé de leer, Hebreos 11 del 8 al 12. Es el pasaje que lo conjugamos con el llamado que el Señor le hizo a Abraham en Génesis 12. Este hombre le creyó a Dios y por eso él llegó a llamar las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La Biblia dice que cuando los ángeles le dijeron a Abraham que iba a ser padre de un hijo, Sara se rió en un acto de incredulidad. Aún también dice que Abraham se rió. Y el niño nace y le ponen Isaac. E Isaac significa risa, contento, alegría, dicha. Imagínense esa alegría, esa dicha para Abraham cerca a los 100 años, 99 años. Y Sara de 90 años. Cómo el Señor organizó su biología, sus senos para amamantar a su hijo, su cuerpo, su vientre, para que allí el útero lo concibiera, lo recibiera, para que se uniera ese espermatozoide y ese óvulo y naciera ese hijo de la promesa. Y que hoy seamos prácticamente incontables, aunque hay censos donde dicen somos miles y miles de millones de personas en esta tierra, 7.000 millones o 10.000 millones, discúlpame, no tengo el dato exacto, pero como sea, no quiero expresar que es la exactitud real de toda la gente que existe. Dice, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Quiere decir que tú dices: yo tengo una casa sin tenerla,
y trabajas en pro de ella y crees en Dios y tú quizás adquieres cierto dinero y Dios te va a abrir puertas y bendiciones para que lo tengas. Aunque pase el tiempo, Dios te va a dar lo que tú sueñas. Hay que ponerle acción. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es real y cuando tú hablas con Dios, Él está ahí. Vimos que Dios es omnipresente, quiere decir que está presente en todo lugar. Él es omnisciente, Él sabe todo y Él es omnipotente, Él lo puede todo. Entonces con este Dios que está presente contigo, que sabe todo de ti y que puede hacer todo por ti, debemos agradarlo, diciéndole: Señor, yo creo en ti y voy a recibir ese galardón, esos premios, esas peticiones que te he hecho. La palabra de Dios dice también en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios te regala esa virtud de que tú creas en Él, no por obras para que nadie se gloríe. Claro, aquí hay como una aparente contradicción entre Pablo, que presenta que no son las obras las que nos salvan, y Santiago dice: no, yo muestro mis obras como consecuencia de mi fe. De igual manera tiene que ir conjunto, porque hay gente que dice: yo creo en Dios, que Dios me va a bendecir, pero no sale a buscar trabajo. Yo creo en Dios, que Él me va a alimentar, pero no va a tomar los alimentos de la alacena para prepararlos. Yo creo en Dios, que Él me va a usar a favor de los demás, pero no va a compartir la palabra para que los demás reciban y se compruebe que Dios lo va a usar con una palabra, con una oración, sanando, levantando el ánimo a la gente. Entonces acá, claro, Él está diciendo, Pablo, porque hay otros que se extremizan, entonces lo justifican que todas las buenas obras que hacen, levantar grandes edificaciones para ayudar a los demás, entonces todo eso gratifica a Dios según ellos, y que ellos no tienen por qué creer en Dios, sino asumir que Dios tiene que aceptar que por esas buenas obras se van al cielo, pero dejan de lado que están fornicando, adulterando, robando, haciendo peculado, enriquecimiento ilícito. Así no es. Todo tiene que ir integrado, porque hay un Dios que nos juzga en lo que hacemos externa o internamente, y más internamente nos va a juzgar, porque los demás pueden ver una fachada de nosotros y qué gran hombre, qué gran personaje por todo lo que hace, pero el corazón no conoce al Señor, y es ahí donde se arraiga la fe. Dice la palabra que el corazón es el que cree para justicia y la boca confiesa para libertad, y aquí dice para que nadie se gloríe. Pero eso no quiere decir que no tengamos acciones. La fe sin obras es muerta. Santiago dice, capítulo 2, del 14 al 17, Santiago 2, 14 al 17, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Como Pablo dijo, las obras nos pueden llevar a gloriarnos, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí está diciendo Santiago, ¿la fe podrá salvarle? Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe sin obras está muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo tener fe y tengo que compartir con los demás, al menos un vaso de agua, que hay parte para poder dar otras cosas, de nada me sirve. Entonces no se está contradiciendo Pablo y Santiago, porque Pablo hizo obras, Pablo fundó iglesias, Pablo recolectó dinero para ayudar a la necesidad del pueblo cristiano que tenía hambruna en épocas difíciles, como hoy día lo estamos viendo. Hoy día, gracias a Dios por los que están recolectando mercados, por los que se meten la mano al bolsillo y le dicen, mira, aquí está este dinero para colaborar, para que pague tus servicios, para algo que la persona necesite. Si lo tenemos, hagámoslo. Y no esperemos tener demasiado. Con lo poco que tengamos, démoslo. Y recordemos lo que la palabra de Dios dice, que si yo le doy al pobre, al necesitado, le estoy prestando a Dios. Y eso es un acto de fe, porque lo hago creyendo a la palabra, que Dios no me va a dejar de recompensar para que yo siga haciendo las obras que Él quiere que yo realice. Y todo esto tiene que ver con fe.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, está diciendo Santiago. Podemos decir que Santiago es un hombre muy práctico, pero él tiene fe y cree en Dios y hace las cosas en el nombre del Señor. Pablo de igual manera lo hacía. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia de la manera como cree el diablo o los que niegan al Señor. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac, su único, en el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Abraham tuvo fe y el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra de Canaán. Ve a la tierra prometida que yo te voy a dar, al lugar. Aún así, Abraham se volvió un peregrino y a la postre los que llegaron a poseer formalmente ese lugar fueron los descendientes de Jacob, las 12 tribus que salieron de Israel. Pero Abraham estuvo hasta, por épocas estuvo en Egipto, que hubo hambre, luego estuvo Isaac, Jacob también que estuvo allí en Egipto, y los descendientes, en este caso serían los bisnietos, porque está Abraham, su hijo Isaac, que sería, ahora viene Jacob, que es su nieto, y vienen las 12 tribus de Israel, entre ellos está José, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Efraín, Rubén, que es el primogénito de Jacob, y ellos vinieron a heredar la tierra prometida. Dice la palabra que Abraham se fue sin saber a dónde iba, pero le hizo caso al Señor y el Señor lo bendijo por doquier. Fue un nómada, estuvo en varias partes, mas Dios cumplió su palabra de darle ese hijo, donde hemos salido como las estrellas o la arena del mar, incontables. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El pasaje que leímos donde habla acerca de Abraham, allí en Génesis 12, dice que él levantó un altar, que él invocó el nombre del Señor, que él habló con el Señor, que él se comunicó. No solamente se titula el padre de la fe, que es lo que estamos viendo hoy, el Señor lo catalogó su amigo, porque la fe tiene que ver con esa confianza, cómo nos creemos el uno al otro. El mismo Señor Jesús habla aquí en Mateo 15:28, dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Mateo 15:28, la mujer sirofenicia, la mujer que le dijo, Señor, no importa que me dé las migajas para alimentarme, de eso se alimentan los perrillos, pero salva a mi hija que está endemoniada, que la tortura un espíritu inmundo. Y el Señor dijo, grande es tu fe. Mateo 17:20, les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría y nada sería imposible para ustedes. Entonces vemos cómo el Señor nos pide que tengamos fe, confianza. Afuera se dice, sé optimista, sé una persona positiva, sé una persona que hable, que eres un exitoso, y nos coloca una cantidad de ideas y cosas que no puedo decir que sean malas, pero nos llevan a que lo hagamos a título personal, humano, sin contar con Dios. Pero qué diferencia tan grande cuando contamos con el Señor para ver milagros, y un milagro es lo que paraliza las funciones intelectuales. Todo lo que le pidamos al Señor en oración, confiando, con fe, con seguridad, aceptando las más de 8,000 promesas que están aquí, dice la palabra que lo recibiremos. Marcos 9:22 al 24 dice, si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, ayúdame, porque tengo poca fe. Ayuda mi incredulidad.
Es el otro caso cuando el Señor Jesús sana a este muchacho que tenía un espíritu de mudez y de sordera. Y cuando Jesús va a echar fuera este espíritu que atormentaba a este muchacho, él cae al piso y queda como muerto. Pero el Padre dice que muchas veces este demonio lo quiso matar en el fuego o lo quiso ahogar. Y él viene ante Jesús, o Jesús más bien viene y se da cuenta de lo que ha estado pasando, porque él los trajo inicialmente a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, para que le echaran fuera el demonio. Ellos no pudieron. Y Jesús se acerca y él les dice, todo es posible para el que cree. Y el padre del muchacho dijo, si puedes hacerlo, ayúdanos. Jesús dijo, yo puedo, solamente cree. Y él dijo, ayuda a mi incredulidad. Veamos algunas razones de la fe. La fe es una gracia, un don, un regalo. Por eso es tan importante recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestro corazón en un acto de fe. Y de ahí parte cómo tú aprendes a tener fe. Desde el día maravilloso y bendito que yo recibí a Jesucristo por fe en mi corazón, desde ese día comencé a crecer, a avanzar, a ser seguro en mí mismo, a tener ideales claros en mi vida, a tener dignidad, a dejar atrás todo ese pasado que hasta el momento, no quiere decir que todo en lo absoluto haya sido malo, pero habían cosas que me estaban atormentando, amargando, frustrando, confundiendo, restándome una visión clara, la cual llegué a tener el maravilloso día que entregué mi corazón a Jesús. Él tocó mi corazón con su Espíritu Santo por la predicación de su palabra y pude levantar la mano y decir, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador. Y pude orar esa oración que me llegaron a decir, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Te pido que me perdones, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy, dame esa paz que mi corazón necesita. Conviérteme en un verdadero hijo de Dios. Y desde mis 19 años hasta esta edad de mis 57 años, soy un verdadero hijo de Dios. Y le agradezco a Dios por ese momento especial. Porque si no hubiera sido así, no me imagino cuál sería mi destino en esta hora. ¿En dónde estaría? ¿En qué condiciones? ¿En qué vicios? ¿En qué inmoralidad? En todo lo malo que el mundo ofrece. Viviendo una vida como los demás, sin ese sentido verdadero. Esa fe que Dios colocó aquí es la que me ha hecho creer por estos 38 años de mi Señor, que ningún mal me ha hecho. Aún en momentos en que uno le ha fallado al Señor, pero no vuelve y pide perdón cuando el Señor dice, 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. Esa es un acto de fe, es esa confianza. Fe se entiende que es esa inteligencia que está operada por la voluntad humana para creerle a Dios. La fe se fortalece con la experiencia. La fe toma por cierta la revelación de la palabra de Dios. La fe impulsa a profundizar esa relación y conocimiento, a querer aprender más del Señor. No para cuestionar, sino para creerle. Y si hay cosas que yo no entiendo y que no sé por qué Dios me pide que las haga, pero que las haga y me da unos resultados bonitos, maravillosos. Dice la palabra que Abraham fue enviado sin saber él para dónde iba. Simplemente el que viajó. La fe está abierta al conocimiento, a considerar todas las cosas como provenientes del Supremo Dios, como provenientes del Supremo Dios. La fe es perseverante y de ello depende avanzar en el camino. La fe es necesaria para la liberación del sujeto respecto de sus aprehensiones. ¿Por qué es importante la fe? Desde el punto de vista antropológico, la fe puede comprenderse como la confianza que se deposita en alguien para que se haga digno de esa fe. Vista así, la fe es el principio mediante el cual el ser humano establece relaciones con otros, sea que se trate de otros seres humanos o de una entidad superior o en este caso de un ser sobrenatural, nuestro Dios. Las relaciones, toda relación es un acto de fe, un acto de confianza, de seguridad. Los celos están fundados en la inseguridad, están fundados
en las aprehensiones, están fundados en el hecho de que esa persona no se ama y cree que el otro no le ama, en prejuicios, en creer cosas negativas, en creer a las murmuraciones, a los chismes. Toda relación debe estar fundada en fe. La palabra del Señor dice que allí en Nazaret, por causa de la incredulidad de su mismo pueblo, Jesús se fue de ese lugar y fue muy poco lo que él hizo en ese sitio, su tierra natal, donde él creció como niño. De hecho, nació en Belén, en Nazaret, él crece como niño. Allí en la zona de Galilea, él predica, habla la palabra, y fueron muy pocos los que se sanaron por la incredulidad de los que estaban ahí con él, su misma familia, los suyos. La fe es el principio de toda relación interpersonal. Como les decía, una amistad se fundamenta en fe, un matrimonio se fundamenta en fe, en confianza, en cómo nos creemos el uno al otro. Eso es lo que dice 1 Corintios 13. Todo lo cree, eso es fe, creer es fe. Y de hecho la aplicamos más de lo que creemos. Cuando al conocer a alguien nos dice su nombre, edad y oficio, damos fe a su palabra, a lo que esa persona revela de sí misma, a partir de lo cual se establece una relación. Debemos aprender a creernos los unos a los otros, así como nosotros creer que lo que le enseñamos a los niños, ellos lo van a aprender y van a ascender en sus conocimientos. Y es verdad. Y los vemos crecer, hasta cuando nos damos cuenta que ahora es un compañero de trabajo. Ahora trabaja conmigo también como docente. Y a lo mejor puede o igualarme o superarme. Pero creímos en que ese niño iba a aprender. Mientras más fe, más paciencia. Tenemos que confiar a favor de otros también. Que lo que tú le inculcas a otro, bueno, lo va a recibir. Y que lo vas a ayudar a que se levante. Le vas a decir al de corazón apocado, ten ánimo. Al débil, sé fuerte. Al desanimado, vamos adelante, cuenta conmigo, toma mi mano, vamos. Es así, el águila toma sus polluelos para enseñarles a volar desde la parte alta y los suelta. Pero cuando ve que el animalito está aleteando y que puede caerse porque todavía no vuela como ella va y lo levanta. Mañana, siguiente lección, y sucesivamente hasta cuando ya ella lo ve volar solito a ese polluelo, a esos hijos de esta águila, a esas hijitas, ya sea hembra o macho. Eso es fe de este animal y eso debe ser en nosotros, todos esos votos de confianza. Lo mismo puede ser dicho en todos los aspectos de la vida humana. La fe es lo que permite al individuo confiar en otros y en sí mismo, a adquirir actitudes de esperanza y afecto que humanizan su experiencia vital, que tú creas en ti mismo. Veamos expresiones de fe. A buena fe es una expresión que significa ciertamente, de seguro, sin duda. A la buena fe significa con ingenuidad o sin malicia, dar fe, expresión para indicar que un notario ha ejercitado la fe pública. Asimismo se emplea para asegurar la verdad de algo que se ha visto. De buena fe, expresión usada para enfatizar que lo que se dice o se hace es ejecutado con verdad y sinceridad. De mala fe se emplea para referirse a lo que se hace o se dice con malicia o engaño. Fe ciega se usa para indicar que una persona ha depositado su fe en algo o alguien sin tomar ningún tipo de previsiones y sin tener duda alguna. Vamos a decir que Abraham se fue con esa fe ciega. Yo simplemente me dejo conducir por mi Señor. Y mire todo lo que logró él. Alguien dice, pero tú crees en un Dios que no existe. Si no existe, será para ti. Para mí sí, porque Él me cambió mi forma de pensar, mis actitudes, me ha dado bendiciones. Él ha hecho milagros. ¿Cuántos testificamos en esta época tan difícil, en esta pandemia, cómo Dios ha abierto las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobre y abunde en muchos aspectos? La fe permite ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Recuérdalo, la fe permite ver lo invisible, creer lo increíble, que no se puede creer, pero que sí lo creemos en el Señor, y recibir lo imposible, que no podemos, pero Él lo puede. El gran predicador,
Charles Spurgeon solía decir, una fe normal puede llevar un alma al cielo, pero una fe más allá de lo normal puede traer el cielo a un alma. Abraham es ese padre de la fe y nosotros somos sus hijos. Tú eres su hijo por tu fe en Dios, en su palabra, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, eres hijo de Abraham y heredero según la promesa. Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tú eres hijo de Abraham por ser un hombre o una mujer de fe. La acción de la fe. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí estamos recalcando que tú extiendes tu mano para recibir lo que te van a dar. Que tú oras a Dios confiando que tu oración no se pierde, sino que va derechito ese pedido al cielo. En 2 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Abraham dejó su familia, dejó su posición, dejó su tierra. Dice que, y se fue él a habitar como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac, que significa risa, con Jacob, que vino a ser descendiente de Isaac, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene un fundamento. Él sabía que él era un peregrino en esta tierra y que una ciudad mejor Dios tenía preparada para él. Que aunque él no hubiera asentado su pie en el lugar que luego tomaron posesión las 12 tribus de Israel, él le creyó al Señor. Su corazón no estaba puesto en las cosas materiales, mas Dios no dejó de bendecirlo materialmente. La fe permitió a Abraham una permanencia apacible mientras esperaba su herencia eterna. Entonces, qué lindo encontrar en Abraham ese padre que nos ha dejado un gran legado. Es como nosotros poder decir, mi mamá me enseñó a lavar, a planchar, a cocinar, me enseñó a ser buena gente, me dio principios, valores, o mi papá, todo lo que él haya hecho, me enseñó a ser un buen trabajador, un hombre honesto, una persona agradable. Hebreos 11, del 11 al 12 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y esta mujer le creyó al Señor. Aquí estamos reafirmando para que de esta manera tú le creas a Dios. Nunca es tarde. Y no pensar que ya eres un ancianito o una ancianita cuando tienes todavía mucho por recorrer en edad biológica. Y vemos, para culminar ya este tema, Hebreos 11 del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su primogénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Para que la fe se afirme, necesita ser puesta a prueba. En este caso vemos cómo Dios probó a Abraham, pidiéndole que llevara a su hijo al monte Moriah y lo sacrificara, lo enclavara con un puñal y le quitara la vida. Se cree que Isaac tenía unos 17 años de edad. Alguien aduce que podría tener unos 27. Sin embargo, no era un niño, no era un pequeño ingenuo, porque cuando van, él mismo le dice a su papá, está el altar listo, está la leña, ¿dónde está el cordero?
Y él le dijo, Dios proveerá, Dios proveerá. Entonces vemos cómo este muchacho aceptó la voluntad de su padre para que él lo sacrificara, tipo de Jesucristo, que voluntariamente se dejara sacrificar. Abraham, tipo de Dios, el Padre, que entrega a su único hijo. Y lo hizo en un acto de fe, en un acto de seguridad, de que aún él podría levantar de alguna piedra otro hijo para él. Y cuando él ya iba a cumplir y hacer caso directo de lo que Dios le había pedido, se escucha la voz de Dios a través de un ángel: Abraham, detente, yo sé que tú me crees, me temes, me honras, me amas, me quieres y no me negaste ni siquiera a tu único hijo. Serás engrandecido aún más y tu descendencia heredará la tierra prometida. Vemos cómo Isaac llegó también a ser un hombre de gran fe. Y vemos también cómo Jacob llegó a ser un hombre de gran fe. Por eso se registra en la Biblia el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora tu Dios y mi Dios. Vamos a orar para que esta palabra sea arraigada. Y quiero que oremos para que tú le digas: Señor, yo creo en ti, en que tú eres el que me da salud, el que me das provisión, el que me fortaleces, el que corrige mis conductas, el que me cambias, el que me transformas, el que perdona mis pecados, oh Jesucristo, el que me bendices, el que sostiene mi familia, el que restaura mi hogar. Yo creo en ti, el que hace que mi hijo se vuelva a ti y se vuelva a mí como su padre. Yo creo que tú eres el que obras para que todo esto que estamos viviendo pase, deje de ser. Yo creo, Señor, que la mejor vacuna es la bendición por tu palabra, por tu divino Espíritu Santo, por esa confianza que tenemos en ti. Eres tú el que nos da inmunología, eres tú el que nos evitas que seamos infectados. Y no solamente con la infección del COVID-19, sino con cualquier tipo de cosas que nos afecten. Eres tú el que haces que siempre haya alimento en la mesa. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, gracias. Padre, muchas gracias en este momento por esta palabra. Necesitamos arraigar tanto la fe en ti cada día más, creerte como nunca lo hemos hecho, Señor. Hay quienes se han debilitado, pero vemos este ejemplo tan grandioso acerca de Abraham, el padre de la fe, y nosotros sus hijos, por ser hijos de fe, personas que tenemos fe en ti, oh Dios de la gloria. Gracias, Señor, por este momento especial. Hoy te adoramos y te glorificamos, Padre. Oh Señor, gracias por ayudarnos a confesar día tras día que estamos seguros en ti, Señor, que nada ni nadie nos apartará del verdadero amor de Jesucristo. Jesucristo demostró también que fue el hombre de fe 100%, que nunca dudó. Aún Abraham, llamado el padre de la fe, tuvo un desliz y hubo un hijo intermedio a la venida de Isaac. Sin embargo, él siguió creyendo en esperanza contra esperanza, en todo aquello que se le decía no va a ser posible. Tuvo un hombre cerca de 100 años y va a ser padre, y tu mujer que ya no menstrua, que es estéril, que nunca ha tenido hijos, no es posible. Pero él creyó en esperanza contra esperanza, con todo aquello que quiere venir a rebatir que no vamos a ser dueños de una casa, que no vamos a ser dueños de un vehículo, que no vamos a ser dueños de tener una profesión, de tener nuestra familia estructurada, de poder ser usados por el Señor. Esa es la contraesperanza. Nuestra esperanza es saber que tenemos a un Dios grande y poderoso, que nos cubre con la sangre de Cristo Jesús, con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca creemos en ti, Padre de la gloria, y arraigamos esta fe en ti, Señor, porque tú eres nuestra seguridad. Tú envías ángeles en protección nuestra. Tu palabra dice que diga el débil: fuerte soy, que diga el de corazón apocado: tengo ánimo, que diga el necesitado: tengo provisiones, que diga cada persona que el que está allí, que nadie da nada de valor por esa persona,
ahora soy valioso o soy valioso porque el Señor me ama tal cual soy, y podemos rendirnos a Él, dicen aquellos pecadores, aquellas personas que están discriminados por los demás, pero que son aceptados por ti y que llegan y se cumple lo que dice 2 Corintios 5:17, que vienen a ser nuevas criaturas, nuevas personas, transformados, regenerados, adoptados, cambiados, vivificados, resucitando de la muerte espiritual, que están ellos allí sumergidos y dejando atrás todos sus delitos y pecados. Hoy, Señor, declaro salud espiritual para tu pueblo, para tu iglesia, para cada persona, para la familia. Padre, muchas gracias. Bendice, bendice a cada persona, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Necesitamos descontaminar los aires, los ambientes, Señor, espirituales, para que de esta manera haya paz y bendición a favor de cada una de las vidas de mis hermanos, de mis amigos, de mi familia, Padre de la gloria. Muchas gracias, Señor, por este tiempo especial, y gracias por esta palabra de fe, que podamos seguirte creyendo día tras día, tomar estas más de 8,000 promesas. En tiempos de hambre seremos saciados. Hay quienes ya están pronosticando que el año 2021, que va a ser un año de grande hambruna, oramos en fe para que no sea así, porque si nos acogemos cada día más a ti, Padre de la gloria, los que están allá viendo este video, escuchando esta palabra, Padre, yo aquí, mi familia, y nos agarramos de ti. Tú puedes invertir todos estos diagnósticos y pronósticos, Señor. La salud mejorará, el trabajo, todo, Padre de la gloria, porque un pueblo que te teme es un pueblo que te honra, un pueblo que te reconoce, un pueblo que ve la gloria tuya, un pueblo que va a experimentar que las ventanas de los cielos se abran y habrá bendición hasta que sobre y abunde, Padre. Vamos a creer. Nuestra única confianza es saber que tenemos seguridad absoluta y 100% en ti, Padre, en ti, Hijo, y en ti, Espíritu Santo, creyendo a tu palabra, confiando en nosotros mismos, que toda labor que realicemos tendremos un fruto, confiando en los demás que nos inspiran a creer en ellos y a creerle a lo que ellos nos enseñan, nos imparten, nos comparten. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, por este momento maravilloso y especial. He orado a ti junto con los que me han acompañado en esta oración de este día, domingo 20 de diciembre del 2020, bendiciéndolos de una manera especial, bendiciéndolos tú en especial. Yo simplemente transfiero la palabra tuya, bendigo, pero con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Me siento emocionado porque a la vez también me sirve para mí seguir creciendo, ¿qué? En fe. Ese regalo maravilloso del Señor. Y esa fe depositada en el Señor Jesucristo con su Espíritu Santo y con la bendición de la palabra de Dios. Mi nombre es Oliverio Rojas, pastor de una de las iglesias cristianas de Filadelfia, de Bogotá, Colombia. Aprecios y bendiciones a granel en el Señor Jesucristo.